¿Qué tal? Saludos. Finalmente hoy la sorpresa se ha dado en la Vuelta Femenina, que hoy ha arrancado con esa primera etapa que, si no me equivoco, ha arrancado en la localidad de Marín y ha finalizado en Salvaterra do Miño. Evidentemente, esta gran salida de la Vuelta Femenina que se ha dado, recordemos, en Galicia. De hecho, estas siguientes etapas, si no me equivoco, de las siete, las tres primeras etapas se van a producir en esta comunidad autónoma, en Galicia. Y pues la sorpresa es, primero, la ganadora. Realmente, yo al menos creo que no está ni mucho menos en los planes de Noemi Rueck, la ciclista suiza del Education First, ser la primera líder de esta vuelta ciclista a España. Por lo tanto, pues sin lugar a dudas, esto que se gana, y además vencedora de etapa. Y yo creo que más bien cómo se ha producido, que es evidentemente al sprint, pero no un sprint cualquiera, sino más bien, y yo creo que la imagen que voy a mostrar, ¿no? Al final del vídeo, bueno, al final de hablar de la Vuelta Ciclista España Femenina, porque voy a dividir el vídeo, por supuesto, en dos. Primero para hablar de la primera etapa de la Vuelta y después para hablar de la última etapa del Tour de Romandía masculino. Pues en el caso de Noemi Rueck, pues ha sido la forma, porque realmente hemos visto un sprint en línea recta, justa, algo que realmente pues yo no recuerdo que haya sucedido recientemente, tanto en ciclismo masculino como en ciclismo femenino. Probablemente me ha sorprendido ver la imagen de ver en línea india, perdón, en fila india, mejor dicho, en fila india, en línea casi recta, pasar a todo el pelotón, a todas las ciclistas, pues verlas entrar en la línea de meta. Es decir, que pocos cambios de ritmo ha habido. Bueno, también es cierto que es síntoma que es justamente la primera etapa de una de las tres grandes vueltas, en este caso del ciclismo femenino. Esto en cuanto a la vuelta femenina. En cuanto al Tour de Romandía, no ha habido sorpresas y Tadej Pogačar ha culminado una excelente exhibición, si no me equivoco, de las 6 etapas que se han disputado en el Tour de Romandía. De las 6, 4 las ha ganado Tadej Pogačar y las otras 2 las ha ganado Dorian Godon. Por lo tanto, ha quedado, podríamos decir, bastante monopolizado los vencedores de etapa de este Tour de Romandía 2026. Así que vamos por partes. Primero hablar de Noemi Rueck y de la primera etapa de la Vuelta Femenina, y después de Tadej Pogačar y la última etapa del Tour de Romandía masculino. Así que sin más dilación, arrancamos. Bueno, vamos allá. Como digo, vamos a empezar a hablar de la Vuelta Ciclista a España Femenina, que justamente hoy ha arrancado con esta primera etapa que ha empezado en la localidad de Marín y ha finalizado en Salvaterra do Miño. Y realmente es cierto que yo he visto los últimos 60 kilómetros, pero tampoco ha sido, podríamos decir, trepidante este inicio de Vuelta Ciclista a España Femenina, porque la mayor parte de los kilómetros era pelotón agrupado. Sí es cierto que el hecho de que pues fuese nublado y en algunos momentos apareciera la lluvia, realmente ha sido bastante incómodo para las ciclistas, pero igualmente pues han hecho lo que han podido. Sí es cierto que ha tirado por parte de los equipos, han tirado mucho, por ejemplo, Jayco Alula con Mónica Trinca, Coronel, y también Letizia Paternoster. Es cierto que por parte del UAE llegó a tirar Maeva Escrivá. Es cierto que las dos ciclistas españolas, que yo creo que son las dos ciclistas que más esperanzas depositamos, ¿no?, para esta vuelta femenina, como son Mavi García y principalmente, sobre todo, Paula Blasi, pues por supuesto
evidentemente, yo creo que se están reservando para la hora de la verdad, ¿no? En esta vuelta femenina. Sí es cierto que he visto mucho Bisma, y yo creo que ya es sintomático, ¿no? Estaban Pauline Ferrand-Prévot, y sobre todo Marianne Vos, recordemos, que y lo dijimos en el día que hablábamos de la previa, y es que Marianne Vos, la ciclista neerlandesa, esta temporada pues se ha visto en un gran nivel, compitiendo muy bien en la París-Roubaix femenina, que la ganó Francisca Cox, que de hecho ha sido de las mejores del día de hoy del SD Works. De hecho, ha tirado muy bien la ciclista alemana. De hecho, si no me equivoco, ha estado muy cerca de un triunfo de etapa en la jornada de hoy. Pero Marianne Vos ha tirado muy bien. También Pauline Ferrand-Prévot, la ciclista francesa del equipo Bisma, ex campeona del mundo. Pero sí es cierto que yo he notado también por parte del Movistar, Sara Martín, la ciclista, la vigente campeona española, y también, si no me equivoco, Liane Lippert, ¿no? La ciclista alemana, como digo, también del equipo Movistar. Yo creo que hasta estos han sido los equipos que más se la han visto, ¿no? Evidentemente, SD Works, France de Suez, podríamos decir, UAE y Bisma. A partir de ahí es cierto que ha habido un momento cuando faltaban unos 30-25 kilómetros para llegar a la línea de meta, que el pelotón se ha estirado. De hecho, ha habido una caída de una ciclista norteamericana del equipo UAE, pero igualmente es cierto que era lo único relevante, por lo que hacía en los acontecimientos que iban sucediendo en la carrera, ¿no? Sí es cierto que, es que yo insisto, influía mucho las condiciones meteorológicas, porque evidentemente el hecho de correr a una sensación térmica de 15 grados, en un día como es 3 de mayo, a ver, pues no es ni mucho menos agradable, ¿no? Y evidentemente esto en el pedaleo pues influye mucho, ¿no? De hecho, justamente, pues a la casualidad pues que estos principios de mayo, de este año, de este mayo 2026, pues haya coincidido con el mal tiempo. Bueno, también es lo que tiene también hacer una gran vuelta, ¿no? En la primavera. De hecho, es que antes, en los años 80, por estas mismas fechas, incluso en el mes de abril, se celebraba la Vuelta Ciclista a España masculina, ¿no? Ahora se celebra la Vuelta femenina. Y bueno, pues evidentemente pues, toca, ¿no? En ese sentido. Lo único relevante es que, cuando faltan tan siquiera 6 kilómetros para llegar a la línea de meta, pues se había formado una pequeña fuga a unos 10 segundos del pelotón. De hecho, es que ni tan siquiera la realización televisiva ha puesto podríamos decir, la distancia, porque realmente era mínima, y realmente se veía ya a nivel de velocidad, ¿no? del pelotón, que iban a ser neutralizadas, ¿no? Estamos hablando de Juliette Lavaux, Evita Music y Eva Van Gacht por parte del France de Suez. Alessia Vigilia, ciclista italiana del equipo 1X Mobility, y Pauline Ferrand-Prévot, la ciclista francesa del equipo Bisma, que es cierto que al principio parecía o daba la sensación que estaba ahí, si no me equivoco, Marianne Vos, ¿no? La ciclista neerlandesa del equipo Bisma Bike, pero en aquel momento pues se había descolgado. Es cierto que luego intentó atacar, ¿no? Intentando distanciarse, mejor dicho, del pelotón, pero nada más lejos de la realidad. Cuando faltan unos 3 kilómetros para llegar a la línea meta, el pelotón estaba agrupado y todo el mundo ya estaba neutralizado para vivir, evidentemente, el sprint final. Evidentemente, es cierto que más duro de lo que el recorrido mostraba, pero bueno, realmente es cierto que igualmente yo creo que la tendencia de estos días, pese a tener etapas de media montaña, puertos de tercera categoría, evidentemente lo más probable es que veamos etapas al sprint, aunque evidentemente siempre hay el riesgo, existe la posibilidad de que haya una ciclista o varios grupos, ¿no? de ciclistas que intenten romper ese sprint con diferentes ataques. Y ya en el sprint final, evidentemente, el que acabó decidiendo, la victoria de etapa del día de hoy,
yo creo que tiraba mucho principalmente ese de Works, ¿no? Con Lotte Kopecky, también France Eugène Suez con Franziska Hogs. De hecho, es que yo creo que por ahí iban a ir, yo creo que los tiros. El UAE, yo creo que solo estaba Maeva Escuivá, la ciclista francesa, como digo, del equipo UAE. También es cierto que había alguna opción para Katarina Niedoma. De hecho, es que me había sorprendido, me había sorprendido que la ciclista polaca pues, estuviese ahí, pero igualmente estamos hablando ya de nombres importantes para llevarse ese sprint, pero sorprendentemente apareció Noemi Rue cuando falta, justamente en el último kilómetro, y es cierto que controló bastante bien el sprint. Es cierto que contaba también con la ayuda si no me equivoco, de Serdine Kerbaol, la ciclista francesa del mismo equipo, del Education First Easy Post. Creo que, perdón, en la sección femenina es Education First Oatly, así que discúlpame. Por lo tanto, pues había aparecido en ese momento Serdine Kerbaol, y para ayudar en este caso a Noemi Rueg para llevarse el primer triunfo de etapa. Es cierto que Marianne Vos lo estaba también haciendo bastante bien, pero realmente ese sprint final de fila india, de hecho es que ya lo estamos viendo en esta imagen, se aprecia más. De hecho, tuvo más opciones, yo creo. Franziska Koch, la ciclista alemana, para llevarse el triunfo de etapa, pero Noemi Rueck lo controló bastante bien y finalmente ganó la primera etapa de la Vuelta Ciclista España Femenina, y ya es la primera líder de la clasificación general de la competición. Si no me equivoco, más o menos yo creo que llegaron, creo que llegó medio pelotón, porque es cierto que hubo un momento de la etapa que se cortó el pelotón. De hecho, justamente cuando faltaron unos 20 kilómetros más o menos para el final de meta, se cortó porque se estaba ensanchando demasiado el gran grupo. Por lo tanto, podríamos decir que el primer pelotón, que evidentemente fue el que luchó al sprint en ese repecho final, pues llegó evidentemente junto para llegar al línea de meta para intentar ganar la etapa, y el segundo grupo creo que llegó ya a los 2 minutos, es decir, que ya tardó demasiado, y evidentemente las ciclistas se lo tomaron a su ritmo. Por lo tanto, ha ganado Noemi Rueck esta primera etapa de la Vuelta Ciclista España Femenina. Así que lo que vamos a hacer ahora es repasar brevemente las clasificaciones y vamos a ver el perfil de la etapa de mañana, que lo vamos a comentar finalmente en YouTube Short. Mañana volveremos a los YouTube Shorts para comentar principalmente las 3-4 siguientes etapas de la Vuelta Ciclista España Femenina. Y ya estamos viendo las clasificaciones. Primero vamos a ver la clasificación de la etapa, que es cierto que evidentemente, salvo por bonificaciones y demás, no va a variar evidentemente este primer día en cuanto a la clasificación general. Ahí estamos viendo ya el top 10. Ahí estamos viendo Noemi Rue, que es la vencedora, evidentemente con los mismos tiempos, 2 horas 53 minutos y 50 segundos. La ganadora es Noemi Rue, segunda Lotte Kopecky, tercera Franziska Koch, cuarta Katarina Niedoma, quinta Maeva Escuivá, sexta su compañera de equipo Karin Swinkels, séptima Marianne Vos. Hemos visto, yo creo que Marianne Vos, la ciclista neerlandesa del equipo Visma, en la Vuelta Ciclista España realmente es cuando mejor compite. De hecho, ya ganó un par de etapas en la edición anterior y esta ha vuelto a estar sensacional, ¿no? Octava, Mónica Trinca Coronel, la ciclista italiana del equipo Jayco Alula. Novena, Pauline Ferrand-Prévot, la ciclista francesa del Bisma. Y cierra ese top 10 de clasificación de etapa Loes Adegest, la ciclista neerlandesa del equipo Lidl Trek. Esto en cuanto a la clasificación de la etapa. La clasificación general no hay demasiadas variaciones. Básicamente por cuestiones de posiciones y demás, evidentemente por cuestiones de bonificaciones, empatadas con el mismo tiempo, con 2 horas 53 minutos y 40 segundos, están las dos primeras clasificadas. La primera líder de la clasificación general de la Vuelta Femenina es Noemi Rueck, la segunda es Franziska Koch,
ya tercera a 4 segundos Lotte Kopecky, cuarta Loes Adeguest a 8 segundos y de la quinta a la décima clasificada están distanciadas a 10 segundos. Quinta Katarina Niedoma, sexta Maeva Escuibá, séptima Karin Swinkels, octava Marian Bosch, novena Mónica Trinca Coronel y cierra este top 10 de la clasificación general de la Vuelta Ciclista España femenina, Pauline Ferrand-Prévot, la ciclista francesa, como digo, del equipo Visma Leasabike. Vamos a analizar ya el perfil de recorrido de la etapa de mañana, etapa Lobios San Cibrao das Viñas, continuamos por supuesto en Galicia, y sí es cierto que evidentemente el perfil es más repechero, no hay puertos de montaña puntuables. Yo creo que la etapa es más o menos similar que en el día de hoy, aunque evidentemente, como digo, sin puertos puntuables. Sí es cierto que la primera parte pica más hacia arriba, de hecho, ahí lo estamos viendo, realmente se nota demasiado, y en la segunda parte es cierto que continúan habiendo repechos, pero evidentemente con descensos ya más favorables, al menos creo yo, para las ciclistas, evidentemente para las bajadoras, por supuesto. Y el final es más o menos similar al que hemos tenido en el día de hoy, evidentemente con un final, un ligero final en alto, y después ya un falso llano, ¿no? Evidentemente repecho puro, claramente, así que este es el perfil de la etapa de mañana, Lobios, San Cibao das Viñas, ¿no? Continuamos en territorio galego en esta Vuelta Ciclista a España femenina. Bien, esto en cuanto, como digo, a la primera etapa de la Vuelta femenina, que, como digo, hoy ha dado el pistoletazo de salida de esta competición. En cuanto al Tour de Romandía, justo lo contrario, pues hoy se ha hecho el cierre con el colofón final, en este caso con la última exhibición de Tadej Pogačar antes de, podríamos decir, ese descanso barra preparación a base de entrenamientos para el Tour de Francia, ya que recordemos que Tadej Pogačar no va a estar en el Giro de Italia. Recordemos que Pogačar ya ganó el Giro en 2024, así que pues con esta gran victoria que ha conseguido hoy en Leisín, concretamente el Alto de Leisín, que ha sido esta última etapa con un puerto de primera categoría realmente durísimo, pues se ha finalizado este Tour de Romandía. Yo he visto de esta, si no me equivoco, quinta y última etapa del Tour de Romandía, yo he visto los últimos 55 kilómetros aproximadamente, con una fuga no tan amplia, realmente si no me equivoco son de 8 corredores los que he visto yo en la fuga, son los siguientes, son Finn Fisher Black, Jan Tratnik por parte del equipo Red Bull Hansgrohe, Jakob Söderqvist, el rodador, ¿no? El sueco del equipo Lidl Trek, Marco Schroederlin, Lorenzo Germani, Asbjørn Helsmos, Jill Gelders y Robert Dont. En aquel momento la distancia respecto al pelotón eran de unos 2 minutos justos, esto que evidentemente se ha ido reduciendo hasta llegar al minuto y medio cuando faltaban unos 30 kilómetros, luego se acordaba al minuto cuando faltaban unos 20 kilómetros, y ya justo cuando empezaba el Alto de Leisín, etapa que recordemos a partir de la localidad de Lucens, esta etapa de alta montaña, final en alto, podríamos decir, ha atacado primero de todo Finn Fisher Black, el ciclista australiano del equipo Red Bull Bora Hansgrohe. De hecho, han intentado seguir por parte de la fuga Asbjørn Helsmons y Robert Dont. Asbjørn Helsmons, que si no me equivoco es ciclista del equipo Jayco Alula, y Robert Dont, el ciclista del equipo Picnic Post, del antiguo DSM, ¿no? Bueno, en aquel momento, pues como digo, Finn Fisher Black pues estaba atacando, luego posteriormente pues sería neutralizado por parte de Helsmons y de Dont. Los tres ciclistas posteriormente acabarían neutralizados a 10 kilómetros, es decir, que en los últimos 10 kilómetros llegaron compactos por parte del pelotón. Y 4 kilómetros después, Tadej Pogačar hizo de nuevo otro ataque, como estamos acostumbrados a otra exhibición, y yo creo que evidentemente ya pensando para acabar de aferrarse bien a ese maillot amarillo. De hecho, el único que le siguió
realmente fue Florian Lipowitz, que en aquel momento, pues, hombre, tenía 37 segundos, evidentemente, respecto al tiempo de Tadej Pogačar. Esa era la diferencia en la clasificación general entre el esloveno y el alemán en la clasificación general del Tour de Romandía. Y claro, en ese momento, pues dependía mucho, evidentemente Lipovic intentaba forzar a Pogačar para que, pues, si tienes que hacer un ataque y quieres ganar la última etapa, hazlo con esfuerzo y evidentemente con lucha y sacrificio, ¿no? Y efectivamente, pues Pogačar ha vencido a Florian Lipovic. Yo creo que va a ser un ataque constante. Realmente es cierto que no ha habido un distanciamiento, ¿no? Podríamos decir, entre Pogačar y Lipovic, ¿no? En la etapa, pero igualmente, pues Pogačar pues, lo tenía bajo control, porque es cierto que si no hubiese ganado la etapa muy mal, tendría que haber hecho Pogačar muy mal para ceder 40 segundos a Lipovic, ¿no? Que evidentemente le valdría para ganar, evidentemente, una victoria por la mínima de Florian Lipovic, una remontada mínima en este Tour de Romandía, pero que igualmente ni tan siquiera se llegó a acercar al tiempo de Tadej Pogačar. Pogačar mantuvo muy bien el ritmo. Yo creo que quería también llegar un poco junto con Lipovic para acabar de dar emoción, evidentemente, en cuanto al triunfo de etapa, pero igualmente era un triunfo anecdótico porque es cierto que, como dijimos en el vídeo en el YouTube Short del día de ayer, pues virtualmente Pogačar ya era el ganador, o tenía prácticamente hecha su victoria, mejor dicho, en la clasificación general del Tour de Romandía 2026, ¿no? Florian Leibowitz se ha quedado segundo en la escapada, perdón, los perseguidores de Pogačar y Lipovic estaban Jorgen Norgain, realmente un nivel magnífico el que ha ofrecido el ciclista noruego del equipo Visma. Lenny Martinez y Jefferson Cepeda estaban, y ya más atrás estaba a 12 segundos Primož Roglic, que lo tendré que acabar de comprobar, pero creo que no ha llegado a meterse, si no me equivoco, en el top 10 de la clasificación del Tour de Romandía. De hecho, no, si no me equivoco, ha finalizado en el top 20, sí, finalmente, bueno, más o menos ha salvado los nueve en la general, pero no le ha valido para entrar entre los 10 mejores del Tour de Romandía. Finalmente, Roglic ha finalizado en 18ª posición en la clasificación general del Tour de Romandía 2026, ¿no? Pogačar realmente, a modo ya de conclusión, para ya repasar la clasificación, nombres propios y cerrar el vídeo, a modo de conclusión, sí es cierto que quería decir que Pogačar, evidentemente, después de esta victoria aclaparadora, realmente arrolladora, mejor dicho, arrolladora de Tadej Pogačar en Romandía, solo le falta la cita del Tour de Suiza, antes de llegar al Tour de Francia, el Tour de Suiza que se va a celebrar justo después del Tour Aubignon-Alp, es decir, ya estamos hablando de medianos de junio, es decir, que quedarán unas 3-2 semanas mal contadas para llegar al Tour de Francia. Evidentemente, por medio estarán los campeonatos nacionales. Yo creo que Pogačar llega prácticamente al Tour de Francia, porque es cierto que solo queda el Tour de Suiza y ya está. Llega al Tour de Francia mucho mejor que en los últimos años. Esa es mi sensación, porque realmente ya hemos visto a Pogačar arrasar en cursas, mejor dicho, en carreras por etapas. Hemos visto arrasar mil y una veces a Pogačar en diferentes carreras, en clásicas, pero esta temporada realmente está siendo histórico. Es decir, que haya disputado clásicas, carreras y vueltas, y vuelta como en ese caso del Tour de Romandía, de gran renombre, de competición World Tour, como Milán-San Remo, Strade Bianche, primero Strade Bianche, después Milán-San Remo, posteriormente Tour de Flandes, París-Roubaix, Lieja-Bastoña-Lieja y ahora el Tour de Romandía, es decir, seis competiciones que en 5 las haya ganado, es decir, que haya salido victorioso.
y que en la única que no haya sido así, es decir, la única que haya perdido Tadej Pogačar, haya quedado segundo clasificado con el mismo tiempo que el vencedor, que es lo que sucedió en la París-Roubaix, que la acabó ganando, como bien recordaréis, Wout van Aert. Realmente la temporada que está haciendo Tadej Pogačar está siendo espectacular, y yo creo que con el adjetivo espectacular realmente se queda corto, está siendo histórica, realmente yo creo que hay muy pocos precedentes que un ciclista haya empezado la temporada ganando prácticamente todo, por no decir todo. Realmente es que en el caso de Pogacar ha sido prácticamente todo, y yo creo que si no fuese por Van Aert es que hubiese ganado todo, todo, y con los 4 monumentos de 4 realmente hubiese llegado todavía mejor al Pre-Tour que va a disputar, que es el Tour de Suiza, que va a disputar, como digo, a mediados de junio. Realmente está siendo, yo creo que el mejor Pogačar de su carrera profesional, incluso más que el del 2024, más que el de la temporada pasada, y evidentemente que decir del joven Pogačar, que ya en la vuelta pues ganaba triunfos de etapa, y que ya ganó esos 2 primeros Tours de Francia consecutivos en 2020 y en 2021. Por lo tanto, estamos hablando de un Pogačar que realmente está haciendo una temporada colosal, y que sin lugar a dudas está siendo el mejor, pero yo creo que a 2, 3 pasos muy por encima que evidentemente sus competidores directos. Estoy hablando, por supuesto, de Vingegaard, y fijaos bien que Vingegaard también ha firmado un muy buen inicio, pero claro, está haciendo mucho mejor que Vingegaard, por supuesto también de Benepool, también de Mathieu Van Der Poel, y de prácticamente todos los ciclistas profesionales. Por lo tanto, Pogačar está siendo claramente el mejor. Así que quería hacer esta reflexión. Es cierto que he alargado demasiado el vídeo, pero ahora lo vamos a cerrar con las clasificaciones. Es cierto que no beberéis ahora, lo tendréis en voz en off, pero bueno, como digo, lo importante son las clasificaciones. Por tanto, quería hacer esta reflexión con respecto a este inicio realmente inicio monstruoso de Tadej Pogačar. Y repasamos, evidentemente, las clasificaciones, empezando, si no me equivoco, por la clasificación de la etapa, que se me ha colado la general, pero bueno, evidentemente no hay misterio. La clasificación de la etapa, ahí estamos viendo, Pogačar, por supuesto, es el vencedor, segundo Lipovic a 3 segundos, tercero Roglic a 7 segundos, que bueno, le ha servido, como digo, para hacer un pequeño bocado en la general a llegar a la 18ª posición, pero no para entrar en el top 10. Cuarto, Lorenzo Fortunato a 11 segundos. Quinto, Jorgen Norgain a también 11 segundos. Sexto, Lenny Martinez. Séptimo, Albert Philipsen a 14 segundos. Octavo, Yanis Voizard a 17 segundos. Noveno, Luke Tagwell, si no me equivoco, también a 17 segundos. Luke Tagwell a 17. Y cierra este top 10 de la clasificación de la etapa, Luke Plapp, también a 17 segundos. Pablo Castrillo, el mejor ciclista español, a 28 segundos. Esto en cuanto a la clasificación de la etapa, y la clasificación general es la siguiente. Queda así la fotografía final de este Tour de Romandía. Tadej Pogačar, por supuesto, es el vencedor. Segundo, Lipovic a 42 segundos, es decir, que no ha llegado Pogačar a ampliar al minuto de diferencia, pese a sí, igualmente el Tour de Romandía es suyo, con, ya digo, 4 triunfos de etapa, espectacular. Tercero, Lenny Martinez entra de nuevo en el podio. De hecho, se sustituye Vingegaard por Pogačar, y es prácticamente, prácticamente el mismo podio que en la Volta a Cataluña. Entra en el podio Lenny Martinez a 2 minutos 44 segundos. Por tanto, queda fuera Jorgen Norgain a 2 minutos 51 segundos. Quinto, Luke Plapp a 3 minutos y 15 segundos. Sexto, Luke Tagwell a 3.16, séptimo Jefferson Cepeda a 3.18, octavo Albert Philipsen a 3.20, noveno Lorenzo Fortunato a 3 minutos y 24 segundos, y cierra William Junior Leserve a 3 minutos y 32 segundos. Por lo tanto, Carlos Rodríguez y Primož Roglič quedan fuera del top 10 de
el Tour de Romandía. Carlos Rodríguez, pese a esto, finaliza 12º, es el mejor ciclista español, recordemos, el vencedor del Tour de Romandía en 2024. Pablo Castrillo, 15º, también buena posición por parte del ciclista aragonés del equipo Movistar. Y ahí estamos viendo Roglic en 18ª posición, a 8 minutos y 19 segundos, evidentemente, de Tadej Pogačar. Esto en cuanto a la clasificación general. El maillot al sprint también se lo lleva Tadej Pogačar, que insisto, ha hecho un Tour de Romandía excelente, de matrícula de honor. El mejor joven Lenny Martinez, el mejor escalador Roland Talamán, el mejor ciclista combativo ha sido Jakob Soderbeest, y Janis Boisard es el mejor ciclista suizo del Tour de Romandía. La próxima competición que vamos a comentar de ciclismo masculino ya será el Giro de Italia masculino, que por supuesto empezaremos a comentar a partir del próximo viernes, aunque sí es cierto que si llego a hacer vídeo miércoles o jueves, igualmente miércoles o jueves vamos a comentar brevemente la presentación de los equipos del Giro de Italia, que va a dar lugar el miércoles por la tarde. Así que poco más que añadir. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo.